Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a otra estrategia más. Hoy estamos ya en la estrategia número 23. Ya estamos en la recta final de este proyecto de oración, viendo la mano de Dios y estudiando y aprendiendo estas estrategias que el Señor nos está mostrando de la unción que genera el amanecer. El alba tiene una unción, un poder que Dios está dejando conocer y está poniendo a nuestra disposición. Ya hoy vamos a presentar la estrategia número 23 y esa estrategia es la estrategia oración, se llama oración de liberación unida con el ayuno. Y la estamos basando en dos textos bíblicos. La primera es en Isaías 58, del 5 al 7. Isaías nos muestra la demanda de Dios cuando ayunamos, nos enseña cuál es la intencionalidad con la que debemos acercarnos a Dios cuando estamos en medio del ayuno. Sabemos que así como el amanecer desata, ¿verdad?, una unción y un poder para ser libres de nuestros enemigos, y el propósito del ayuno es el mismo. También el propósito del ayuno es desatar, es romper, ¿verdad? Entonces, cuando unimos el ayuno y la oración desde el alba, estamos uniendo dos armas indetenibles ante las tinieblas, ¿verdad? Por eso, a partir de mañana al amanecer, vamos a ponernos en ayuno y oración. Vamos a presentar un día de ayuno y oración. Así es que yo te invito hoy que por favor te unas a nosotros en un día de ayuno, si tú puedes. Yo sé que muchas veces pues, está en el trabajo y es un poquito incómodo, pero yo te digo, si puedes ayunar, hazlo. Va a ser un día donde vamos a unir dos armas, vamos a fusionar dos armas espirituales. La palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hay géneros que no salen, dijo Jesús, si no es con ayuno y oración. Así es que en Isaías 58, el Señor habla del ayuno que Él escoge, que la intencionalidad del ayuno que Él demanda de nosotros. Y Él dice, ¿para qué el Señor nos pide que ayunemos? Para desatar ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, para dejar ir libres a los quebrantados, para romper todo yugo. Dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El Señor nos está enseñando. Lo primero es recibido si cumplimos con lo segundo. ¿Cuál es lo primero? Lo primero dice, entonces nacerá tu luz como el alba. El alba está manando una luz para nosotros, para que nosotros la tomemos, para que nosotros tengamos bendición. ¿Qué es lo primero que el Señor dice? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Esta es la victoria que el Señor promete cuando ayunamos de la forma correcta. Dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Esa es la victoria que el ayuno, como Dios manda, promete. Esa es la victoria. Pero para obtener esa victoria hay condicionantes que el Señor demanda de nosotros. Y dice, si quitares de ti, en medio de ti, el yugo, mire, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. Entonces la promesa dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Esa es la promesa que el Señor da con el ayuno.
en nuestras tinieblas nacerá la luz de Cristo y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor quiere darnos vidas con la luz de Cristo, que esté brillando la luz de Cristo. Él quiere que nazca nuestra luz como el alba. El alba promete desatar esa luz para nosotros cuando nosotros verdaderamente estamos en lo que Dios manda. Y es tiempo de sacar el yugo de nuestra vida y de los que nos rodean. Nosotros somos fáciles para poner yugos en otra gente. Tal vez a veces nos pasamos como los fariseos que ponían yugos a otra gente que ellos no podían, no cargaban, pero hacían que los demás tuvieran esos yugos. El dedo amenazador, miren qué terrible, el hablar vanidad, el cuidado de nuestra boca, el cuidado de estar juzgando. Y la importancia de que nosotros estemos todo el día ofreciendo palabras, dando palabras, saciar el alma afligida. El Señor tiene una demanda en nuestra vida para que nosotros podamos tener esa victoria que nosotros esperamos, que Isaías promete. Isaías promete una victoria hermosa con el ayuno. La salvación, dice, se dejará pronto ver. La justicia de Dios irá delante de nosotros. Su gloria será nuestra retaguardia. Es una protección que el Señor promete y promete que cuando nosotros lo invoquemos, Él se dejará. Él dice, te oirá Jehová, clamarás y Él dirá, heme aquí. Y qué bendición es entender el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es cuando nosotros vemos que hay ligaduras de impiedad, cuando vemos que hay cargas de opresión, cuando hay quebrantamiento, para que hay esclavitud de quebrantamiento, para cuando hay yugo, ¿verdad? Qué importante es el ayuno que el Señor demanda de nosotros. Así es que mañana vamos a ayunar, pero también esta porción, esta enseñanza de Isaías 58 va paralelo con otra historia que lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 30, donde vemos la historia que David andaba huyendo de Salomón. En ese tiempo ya estaba por terminar el reinado de Salomón y David se había ido a vivir en tierra de los filisteos porque temía de Saúl. Entonces dice la palabra de Dios que Israel entró en guerra con los filisteos, pero David obviamente no podía pelear conjuntamente con Saúl. Y como estaba viviendo en tierra de los filisteos, David ofreció ayudar a los filisteos en contra de Saúl, aunque su corazón no estaba en eso, pero él se puso a querer pelear con los filisteos, pero Dios no lo permitió porque primero el Señor sabía que esa era la última batalla de Saúl y que Saúl moriría en esa batalla. David había evitado tocar la vida de Saúl ya varias veces y el Señor se había agradado de eso. Entonces el Señor no le permitió eso y tampoco le permitió que David y su ejército tomara la vida de los de su mismo pueblo. Tanto así que los príncipes filisteos le dijeron al rey filisteo que se deshiciera de David porque seguramente David se iba a volver contra ellos en la batalla y era muy posible que pasara eso. Pues entonces vemos que entonces el rey filisteo le dijo a David, 1 Samuel 29:10 dice, levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres para irse y volver a la tierra, dice, de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Los filisteos iban a pelear contra Saúl. Aquí hay una enseñanza que también nos da el amanecer. El amanecer es un tiempo para cambiar los planes equivocados para volvernos al propósito. Ese plan que David estaba pretendiendo llevar a cabo de unirse con sus enemigos era una guerra que no le correspondía a él. Pero David se había visto obligado a ayudar a los filisteos, pero por la gracia y misericordia de Dios, esta madrugada fue una mañana para regresarse otra vez a su campamento y para no pecar contra el ungido de Jehová y contra su pueblo.
Pero cuando Saúl regresa a su campamento, se encuentra una gran sorpresa. Resulta que los amalecitas habían llegado a la región donde estaba su campamento y habían llevado secuestrada a las familias tanto de la de David como la de su ejército. Todas las familias fueron llevadas cautivos. Y dice la palabra del Señor que los amalecitas no mataron a nadie, pero se los llevaron esclavos, se los llevaron para tener los siervos de ellos. Entonces David entró en una angustia, él y los de su ejército entraron en tal angustia que aún el ejército quería apedrear a David por lo que había pasado. Pero dice la palabra del Señor, primera de Samuel 38 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Miren cómo se une esto con la intención del ayuno, ¿verdad? Es liberar a los cautivos, liberar a ligaduras de impiedad, y está unido porque David iba a rescatar a los cautivos. ¿Y quiénes habían llevado cautivo a su familia? Los amalecitas, ¿verdad? Entonces dice, y los hirió David, y ahí cuenta la historia que David los alcanzó, y dice, y hirió David desde aquella mañana, escuche bien, hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, ni de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que se habían tomado, todo lo recuperó David. Todo, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Miren esto, es una historia paralela porque esta historia es una tipología del ayuno de Isaías 58. ¿Por qué? Vemos la intencionalidad del ayuno de Dios es desatar, es liberar a los cautivos. Y David, esa fue la intención al ir a pelear con los amalecitas, liberar a los que habían sido cautivos. También en Isaías 58 pone condiciones para ver la victoria de Dios. Y esas condiciones hablan de todo lo que representan los amalecitas. Los amalecitas representan todas las obras de la carne, estas que mismas se describen aquí. Eso de poner yugo, ¿verdad? Son obras de la carne. El dedo amenazador, el juzgamiento, el labrar vanidad, todo esto es obra de la carne, ¿verdad? Esto de la religiosidad, todas estas son obras de la carne. Y David peleó contra las obras de la carne. Y eso es lo que el Señor demanda, que nosotros peleemos contra las obras de la carne y libertemos a los que están cautivos. Así como David peleó por su familia, y lo hizo desde la mañana, desde el amanecer lo hizo David. Incluso David lo hizo en 2 días. Nosotros estamos llamando a un ayuno de un día, desde la mañana hasta la tarde, pero David lo hizo desde la mañana de un día hasta la tarde del día siguiente. Habrá alguien que tal vez diga, yo voy a hacer los 2 días de ayuno, así como David lo hizo. Veo obras de la carne en los míos, veo esas obras de la carne que son enemigos de nuestra fe. Los amalecitas son enemigos de nuestra fe. Siempre están dañando la vida espiritual del Hijo de Dios. Puede que no lo maten. Miren, las obras de la carne posiblemente no te maten físicamente. Así como los amalecitas decidieron no matar a ninguno. Puede que no te maten, pero restan bendición. Las obras de la carne no rendidas hacen que el Hijo de Dios siempre viva en una vida de derrota. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos vencer, no solamente en nosotros, sino en los nuestros. Que no seamos en nuestra familia, no seamos religiosos. Que le digamos al Señor, necesitamos vencer las obras de la carne. Necesitamos, y así como David y los hombres pelearon para recuperarlo todo, así estaremos nosotros en este ayuno desde el amanecer hasta las 6 de la tarde de mañana, o si usted considera hasta el 6 de la tarde del día siguiente. Y así como David
el Señor, así como David recogió todos los despojos, y cuando la palabra de Dios habla de despojos, está hablando de la bendición que queda, el botín que queda, el botín que sale de la victoria, porque es una gran victoria la que tuvo David. Así como David tuvo la victoria contra los amalecitas, que es la bendición de Dios, también el Señor quiere darnos la bendición a ti y a mí. Nos va a dar la bendición el Señor, porque su palabra, dice, su palabra lo ha determinado. Y el Señor dice, persíguelos, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. El Señor está diciendo, si tú pones en tu corazón y buscas a vencer a los amalecitas, yo los he entregado en tu mano. Mira, el Señor ya entregó los amalecitas en nuestras manos y dice el Señor que que Él va a estar con nosotros para que liberemos a los cautivos. No sé si me he entendido, me he dado a entender con estas dos historias, con la historia de David y con la base de Isaías 58. Queremos ver nuestra luz como el alba. Queremos ver la victoria que Dios va a dar. Yo le digo, peleemos la buena batalla, porque este día es tiempo, es un día para recoger despojos, para tomar la victoria que Dios ya nos dio y tenemos la posibilidad de Dios de tener botín. Eso significa algo que usted ni siquiera esperaba. No solamente va a tener la victoria sobre sus enemigos, sino también el Señor, ese botín habla de bendición extra que usted no se espera, que usted ni yo nos esperamos, pero está esa abundancia que Dios quiere dar. Así es que yo le digo esta mañana, el ayuno, David y sus hombres estuvieron 2 días peleando. Y no creo que ellos se hayan detenido. Es hora de almorzar, paremos la batalla. Ellos eran hombres valientes. No se paraban a comer. Estos hombres estaban peleando porque estaban en pie de lucha. Lo hicieron 2 días seguidos. Y David consiguió la victoria. Así es que yo le animo hoy que desde mañana, desde el amanecer, nos pongamos en ayuno y oración. Vamos a unir estas dos armas poderosas. Vamos a fusionarlas y en el nombre de Jesús. Porque la victoria está siendo hecha en nuestra vida y en nuestra casa. Así es que yo te animo. Anímate, ¿verdad? Te animo a que te animes. Anímate, esfuérzate. Un día de ayuno, un día de ayuno. El Señor está demandando que nosotros nos presentemos a Él con una intención. Es quitar el yugo, romper las ligaduras de impiedad, rescatar a los cautivos que los amalecitas, las obras de la carne, están metiéndose en nuestra casa y están teniendo cautivos a muchos de los nuestros. Yo creo que, no sé usted, pero yo lo voy a hacer porque yo yo en lo personal necesito pelear contra este enemigo Amalek que se levanta contra mi casa, contra los míos, contra mi vida. Así es que Dios te bendiga. Yo espero que en el nombre de Jesús puedas unirte con nosotros ahí donde estás, donde estés. Si lo puedes hacer en tu trabajo, hazlo, pero únete con nosotros, creyéndole a Dios que así como David tuvo la victoria, nosotros también tendremos la victoria y recogeremos botín. El Señor te va a dar bendición que tú ni te imaginas. En el nombre de Jesús, porque su palabra lo dice. Amén. Entonces, hasta mañana. Mañana ya te presento la número 24 y poco a poco ya vamos terminando casi este proyecto, pero estamos viendo la mano de Dios. Y eso es lo más importante, porque el Señor se agrada de aquellos que le buscan y se deja encontrar por ellos. Dios te bendiga.